Tertulia 360. Contando experiencias. Bueno, y bienvenidos a Tertulia 360. Quiero darles la bienvenida a la segunda temporada desde Canadá. Y el primer episodio es con un tema que a mí personalmente me encanta, que llevo un tiempo de pronto investigándolo, estudiándolo, pero tengo una persona súper experta que nos va a hablar y nos va a ayudar del tema. Ella es una colombiana que vive aquí en Canadá, es madre, empresaria, también se mueve mucho por el tema de la salud, y realmente este tema sé que va a impactar a muchas mujeres, a muchas madres, incluso a los padres que lo van a ver, y es la crianza respetuosa o consciente. María Fernanda, bienvenida a Tertulia 360. Cami, muchísimas gracias por esa presentación y muchas gracias sobre todo por la invitación a este espacio tan bonito. No me considero una experta, pero realmente es un tema que me apasiona y que siento que me ha hecho crecer mucho como persona y como mamá, evidentemente, y realmente estoy acá muy contenta de poder compartir con las personas, de poder conectar con las mamás y los papás también que de pronto tienen una curiosidad, que quieren saber o que lo están intentando y de pronto a veces, bueno, no es fácil todos los días, entonces de verdad que muchas gracias. No, Mafe, a ti, de verdad que los que no saben, yo soy madre también y he empezado a implementar un poco, no digo mucho, pero sí un poco de este tema, y todo ha sido gracias a ella, que ha sido como esa guía poco a poquito que me ha enseñado, y de verdad que estoy muy feliz de que muchas personas puedan conocer de este tema. Entonces, Mafe, cuéntanos por favor, en contexto un poquito resumido, ¿qué es crianza respetuosa? Para mí es las dos cosas, crianza respetuosa y consciente, y lo que para mí significa es criar a nuestros hijos, guiarlos, respetando la personita que ellos son desde que son chiquitos, no porque son chiquitos son menos o son inferiores a nosotros como papás, es realmente verlos al mismo nivel de nosotros, ofrecerles el respeto que se merecen y al mismo tiempo ser consciente de cómo los estamos criando, de cada una de las decisiones que tomamos, la decisión que sea, si decidimos pegar o no, si decidimos gritar o no, si decidimos poner un límite o no, que todo venga desde la conciencia de una reflexión y no de manera automática. Claro. ¿Qué te llevó a ti? Porque, por ejemplo, bueno, yo voy a ser sincera, yo nunca he escuchado este contexto en mi vida. Y soy madre hace 14 años. Y yo nunca he escuchado que es una crianza respetuosa ni consciente. ¿A ti qué te llevó a conocerte el tema? Todo empezó conmigo, crecimiento personal mío y de mi esposo. No me acuerdo exactamente, pero sí sé que nosotros en algún momento de nuestras vidas empezamos a cuestionarnos y a decir, bueno, queremos como todo el tiempo querer ser mejor, querer hacer las cosas mejor. Y empezando a, digamos, como con esta curiosidad a ir a buscar, no necesariamente ayuda, pero sí como ir a buscar, por ejemplo, como una guía, un coach, cursos, libros, con el objetivo de entender, digamos, cómo funciona el ser humano, por qué a veces uno toma ciertas decisiones, porque a veces a uno le dan miedo ciertas cosas, porque a veces uno se da tan duro, porque a veces uno se dice palabras que no son tan bonitas, ¿sí? Todo eso viene de algún lugar, ¿sí? O sea, el ser humano y la persona que somos hoy, cómo decidimos responder, cómo decidimos hablar, lo que decidimos hacer, los miedos que tenemos, los temores, todo eso viene de algún lado. Honestamente, digamos, en ese momento, eso fue hace más o menos unos 6, 7 años cuando todo eso empezó. No puede haber, o sea, no es que haya algo malo conmigo, o sea, como que a veces uno dice, pero ¿qué es lo que pasa? Así, como que sí, algo malo tengo yo, y yo decía, no puede ser eso, o sea, no puede ser que haya algo malo conmigo, yo tengo que entender de dónde viene eso, ¿sí? Porque, o sea, el detrás de todas las reacciones. Exacto, entonces como que realmente el trabajo empezó conmigo misma, como querer entender muchas de esas reacciones, de dónde venían. Yo siento que, digamos, como todo ese tema del trabajo personal tiene que venir realmente muy de uno. Si uno no se siente listo, si uno no quiere, si uno no conecta con la herramienta, que sea un taller, que sea un seminario, el trabajo como tal no se hace, ¿sí? O sea, porque no es fácil trabajar en uno mismo. Entonces claro, tiene natural. Exacto, entonces como que
tiene que ser primero que tú quieras trabajar en ti, cambiar esas cosas, ir a descubrir, y también eso también, o sea, como ir a descubrir a veces cosas de uno mismo, eso despierta muchos dolores también, y hay que darse el tiempo de sentirlos, de vivirlos, entonces a veces, obviamente eso no es fácil Claro. y muchas personas a veces no están listas, y también era como un periodo en el que estábamos mucho en la reflexión de, ok, ¿qué queremos para nuestra vida? Si no queríamos como seguir el camino automáticamente que le trazan a uno que, sí, bueno, que fuimos a la universidad, estudiamos, salimos, entonces uno trabaja toda la vida y consigue, sí, una casa, carro, tiene hijos y así sigue el camino. Sí. Fue como un momento muy crítico en nuestras vidas de reflexión personal interna y al mismo tiempo de pareja y de familia, como, ok, ¿qué queremos? ¿Sí? ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué es lo que realmente queremos? ¿Cómo nos queremos ver en un futuro? Y ahí fue como que todo empezó a indagar en mí y empezar a entender que justamente, por ejemplo, esos miedos que yo tenía, como ese perfeccionismo también pues que aún tengo, porque esas cosas no se van del Claro. todo, empecé a entender poco a poco que todas esas creencias, todo ese diálogo interno que yo tenía, venía de mi infancia, venía de muchas cosas que escuché repetidamente, no solo en mi familia, sino en la sociedad en la que vivimos, porque no Así siempre, es. o sea, sí, no siempre son nuestros padres. Entonces ahí realmente yo empecé a entender que muchas de esas creencias y de ese diálogo interno que yo tenía, venían de mi infancia y de todo lo que yo había escuchado y visto cuando era niña. Y realmente me marcó mucho, o sea, me hizo realmente reflexionar como todo lo que nosotros, todo ese entorno en el que nosotros como niños crecemos, Sí. nos puede marcar tanto en la vida adulta. Entonces ahí realmente empezó la reflexión. O sea, en ese momento no teníamos planes todavía como tal de tener hijos, estábamos solo los dos, pero sí empezó como esa curiosidad y como esa toma de conciencia de decir como, ok, o sea, todo tiene un impacto. Entonces así fue como todo empezó. O sea, es muy curioso porque tú me dices, no había planes todavía de tener un hijo, pero ustedes ya como pareja o tú como persona te has mentalizado de que definitivamente lo que ha pasado en tu vida no era lo que tú querías replicar en tus hijos. Sí, digamos que no necesariamente a ese nivel de conciencia yo estaba en ese momento, porque eso, o sea, realmente es un proceso, ¿sí? Eso no ocurre de la noche a la mañana. Y digamos, hoy en día, más o menos lo que yo digo, como unos 6, 7 años después, todo lo que yo he aprendido sobre mí misma, Sí. sobre la crianza, todo lo que en este momento yo soy capaz de implementar con mis hijos, incluso en ese momento, si yo era algo que de pronto idealizaba y quería, no, en ese momento yo no creo que hubiera estado en la capacidad de hacer lo que puedo hacer hoy. Porque, o sea, a veces sí uno quiere, pero pues no basta solo con querer, es todo un proceso, ¿sí? Así Y es. toma tiempo. Y de pronto de pronto a veces las cosas que uno quiere hacer, sí, o sea, como que uno quiere reaccionar de alguna manera, responder de alguna manera y el automático es el que sale primero. Entonces, para controlar ese automático, pues se necesita mucho tiempo. Entonces, digamos como que en ese momento no necesariamente o sea, yo tenía como la conciencia de que efectivamente el contexto en el que uno crece viene como a impactar quién uno es como adulto, cómo reacciona uno ante el mundo y cómo se comporta uno y todo. No, en ese momento todavía no había dicho conscientemente como, ok, yo quiero romper el círculo, yo quiero hacerlo diferente. En ese momento era realmente un poco más también como por sanar yo, Sí. por poder, o sea, como que la curiosidad fue mucho como de, ok, o sea, estoy entendiendo que yo no soy una mala persona, no hay nada malo conmigo y que hay muchas cosas que yo puedo ir a cambiar si entiendo de dónde vienen y conscientemente hoy en mi vida adulta tomo otras decisiones. Y ya con el tiempo, obviamente, después de trabajar mucho en mí, porque por eso yo te decía, el trabajo realmente, o sea, como que todo esto empezó en mí. Y ya después
fue llegando como todo el tema de la crianza respetuosa como tal. Digamos que yo diría que empezó como queriendo recriarme a mí de manera respetuosa, Sí. y ya después pude llegar digamos, a la decisión consciente de yo quiero criar a mis hijos cuando los tenga de manera respetuosa, de la manera en que yo hubiera querido que a mí me criaran. Claro. No, y qué bonita esa reflexión que tú estás dando porque habemos muchos adultos que incluso hoy en día no entendemos que hay cosas por sanar. Y digamos, o sea, por ejemplo, todo tu proceso fue como decir, como bueno, voy a sanar en mí algo y ese sanar algo te llevó a hacer un camino de mejorar cosas en ti y adicional en saber qué querías para un futuro, ¿sí? Pero una cosa es uno decir como, bueno, yo lo voy a hacer así y otra cosa ya es ponerlo en práctica, ¿no? Entonces, Completamente. ¿cómo haces para sentarte con tu pareja y decir como, bueno, qué es lo que vamos a hacer de aquí para adelante? Yo quiero esto, ¿tú qué quieres? O hoy en día lo conozco, pero yo creo que en embarazo nunca me hubiera imaginado hacer algo de eso, ¿sí? Mucho menos planificarlo antes de quedar en embarazo. ¿Cómo lo trabajaste tú con tu pareja, por ejemplo? Todo viene del trabajo que hicimos cada uno. Y yo siento que eso fue lo que abrió la puerta al diálogo y a justamente como cuestionarnos un poco, haciendo como ese trabajo individual cada uno tuvo que, o sea, cada uno lloró, cada uno se acordó de cosas de su infancia, cada uno dijo como, y nos hablamos obviamente en el proceso de como decir como, hoy entendí que me cuesta mucho tomar una decisión porque si cuando era pequeña, si yo decidía algo siempre me decían que estaba mal, ¿sí? O sea, duele y lo lloro y todo, pero es decir, como, o sea, ser conscientes uno el otro de ese proceso y de como esos descubrimientos que estábamos haciendo. Y mucho, o sea, y como que siento que era eso, o sea, como que el punto venía a lo mismo con mi esposo y conmigo, era como, entendí que las personas que a mí me levantan la voz y me hablan de manera agresiva, a mí me partían completamente, o sea, como que yo sentía que había un bloqueo en mí, que yo decía como, mi única reacción era ponerme a llorar y como querer salir de ahí, como querer salvarme. Y como que muchas veces lo que te decía, yo decía como, hay algo malo conmigo, pero no, entendí que eso venía como de un miedo mío, porque cuando yo era pequeña, pues obviamente, sí, digamos, muchas veces ver a mi papá enojado digamos como que la forma, o sea, sin ningún juicio, sino esa fue la forma y eso fue lo que yo viví, como de la disciplina se pone con fuerza, ¿sí? Sí. Entonces como que eso me había como condicionado, entonces como que ahí, digamos, de poder yo decir, primero poder identificar eso, poder reconocerlo y después poder hablarlo entre nosotros dos, a él también decirme como, sí, digamos, a mí me dolió, o sea, a mí me dolió, por ejemplo, en mi infancia que tal cosa hubiera pasado con mi mamá, o mi mamá, no sé, era así conmigo y eso es lo que hace que hoy yo actúe o reaccione de esta manera. Entonces, como que los dos, en algún momento los dos dijimos como, es increíble, lo que yo te decía al principio, es increíble cómo lo que nuestros padres, pues sobre todo nuestros padres, pues porque son los más cercanos, Claro. como yo te decía, o sea, también está como todo el resto de la familia, los amigos y todo, pero nuestros padres que son como las personas más cercanas que tenemos, nosotros dijimos como un punto, es increíble como todo lo que nosotros vivimos con nuestros padres cuando somos niños, cómo eso nos afecta ahora que somos adultos. Y obviamente sanar ahora que somos adultos pues es más difícil, ¿sí? Claro. O sea, primero lo que te digo es como abrirse y a sentir como todo ese dolor y a decir como, ok, o sea, no tampoco dejarse entrar en el juicio de decir por qué y por qué mis papás hicieron eso, no, sino digamos como a tratar de entender y a sanar. Entonces yo siento que en nuestro caso, como los dos ya habíamos Están trabajado, sintonizados.
de cierta manera, o sea, como que los dos ya habíamos trabajado internamente un poco nuestras heridas, nuestras creencias y ya nos habíamos dado cuenta de realmente el impacto que eso tiene para uno como adulto. Entonces como que fue más fácil abrir el diálogo y decir como, o sea, evidentemente nuestros hijos probablemente van a tener cosas que sanar, ¿sí me entiendes? O sea, no somos perfectos, estamos tratando de hacer lo mejor que podemos, pero como que nosotros decíamos, no queremos que ellos crezcan con miedo, que no sepan cómo expresar sus emociones, que apenas, no sé, alguien llegue y les diga algo, se callen, que no estén en la capacidad de tomar decisiones, que se traten mal, que se den duro, que piensen que no son buenas personas, bueno, como todas esas cosas, entonces como que queremos hacerlo de otra manera y no queremos como seguir la cadena. También porque obviamente, digamos, como en todo eso, nosotros entendimos en algún momento que si nuestros padres habían actuado con nosotros de una manera, era porque los padres de ellos habían actuado con ellos así. De la misma forma, sí. Y probablemente los padres de... Sí, me entiendes, eso viene de muy atrás. Sí, es una crianza repetitiva donde uno termina inconscientemente haciendo lo mismo. O sea, y realmente es lo que generalmente pasa, ¿sí? Es como desde generaciones atrás, así es que se viene haciendo, y esa es a veces la única forma que tú tienes, ¿sí? Es la única herramienta, la única forma que tú sabes de hacer las cosas, y si no hay como un alto en el camino en el que tú puedas decir como, ok, voy a ir a mirar, sí, voy a ir a darme el tiempo de conocerme yo y también de cuestionar las cosas y decir como, ok, o sea, no porque así se ha hecho siempre, es la mejor manera, sí, o no porque así se ha hecho siempre, es la única manera que existe o es la mejor, sino decir como, ok, es que hay otra manera. ¿Qué pasaría si intentamos de pronto otra cosa? Ya yo empecé a querer conocer más, pero ya digamos también no solo de mí personalmente, sino ya de mirar a ver, ok, si lo queremos hacer diferente, ¿cómo se hace diferente? Claro. ¿Sí? Porque pues, como tú dices, una cosa es decir como, pues yo quiero hacerlo diferente, sí, pero pues si lo único que tú conoces es la chancleta y la correa y el grito, pues, ¿qué otra cosa puedo usar? ¿Sí? ¿Qué otras herramientas puedo usar? Entonces de ahí obviamente también, yo siempre he sido muy curiosa, ¿sí? Entonces siempre como que, y siento que todo este tema de entender el comportamiento humano y todo, no sabía que era una pasión mía, pero cuando ya digamos como que empecé a entender, a conocerme más y a mirar como todo el tema de crecimiento personal, crianza y todo, como que realmente es un tema que me apasiona, entonces como que me encanta ir a buscar cursos y libros y entonces obviamente ya... En el momento en que nosotros decidimos tener nuestra primera hija, ahí fue que ya yo dije, bueno, ok, o sea, esto ya se puso serio, o sea, no es como de... ahora. Sí. Bueno, y por ejemplo, en ese caso, cuando ya, listo, nació la bebé y todo, y ahora ponga en práctica lo que aprendió. ¿Qué es como lo más desafiante de poner en práctica todo esto? Ha sido retador, pero no la he sentido tan difícil. Precisamente por como todo ese trabajo que yo te contaba, claro. Ser consciente como de todo eso ha hecho que yo tenga como un nivel de compasión por mi niña interna, sí, como esa niña que en algún momento de pronto sufrió o estuvo triste o sí, de pronto, no sé, le dolió el correazo, o le dolió el castigo, o quiso decir algo y de pronto no pudo. Siento que me ha salido un poquito más natural poder como con esa compasión y con ese amor poder transmitirle eso. O sea, no tienes que forzarlo. Sí, no se siente tan forzado, sí, o sea, realmente esa es la verdad. Pero ¿qué ha sido lo más retador? Yo siento que lo más retador es aprender a reconocer cuáles son mis reacciones automáticas. ¿Sí? Es, digamos, en mi caso, porque eso fue lo que yo aprendí, lo que escuché en mis tíos, en mi familia y todo, como que cuando uno ve a un niño llorando, la reacción automática generalmente en mi caso sería decirle como, bueno, ya no llore, no pasó nada, Ay, sí. ya no pasó nada. Bueno, sí, qué bejadera, ya. Sí. O, lo hago llorar por algo, ¿verdad? Si quiere le doy motivos. Sí. Sí, cosas así. Entonces, primero lo más retador es, ok, reconocer eso, ¿sí? O sea, decir como, ok, si mi hija llora, o sea, por automatismo, sin reflexionar, yo tengo tendencia a responder así. Y después, es decir, como, ok, mi hija está llorando, sí, como que
empieza a subir el calor y quiero Uy, decir sí. eso, ¿sí? Sí, y sí, quiero sí. decirle como, bueno, ya no más. O si me entiendes, no pasó nada, deje de llorar y decir como, ok, voy a respirar. Es cuestión de segundos, Sí. o sea, es cuestión de 3, 4 segundos, pero el hecho de respirar hace que uno después pueda decir como, ok, voy a responder de otra manera. Pero hacer eso eso es lo más retador en mi experiencia, o sea, en mi caso. Yo lo he logrado, pero, o sea, realmente necesita un nivel de conciencia y un nivel de esfuerzo y es a todos los días, porque a veces un día uno lo logra, pero al día siguiente no. Claro, no, además de que lo que tú misma dices, o sea, es cuestión de segundos y por ejemplo, yo no sé, a mí me ha pasado y sé que muchas mamás y papás les pasa que uno dice como, bueno, voy a responder diferente y uno se echa como su aire, como de, su suspiro con todo, como desde por aquí, desde el estómago, pero ¿cómo haces para, o sea, yo no, o sea, a veces me cuesta, es como que digo, como que mi mente y mi boca no actúan de la misma forma, entonces en mi casa está unas palabras muy diferentes a las que salen de mi boca. Entonces, o sea, tú has buscado como esas herramientas como para poderte ayudar y decir como, no, yo la tengo clara que lo que voy a hacer es esto y mi respuesta siempre que pase esto va a ser esta. Yo empecé a buscar un poco este término que a veces sí es como, a veces puede ser como la moda de, ay, la crianza respetuosa y la crianza consciente. Entonces yo dije, quiero ir a ver. Yo me acuerdo que en ese momento también salía mucho la crianza Montessori, las cosas Ah, Montessori. sí, yo también escuché Entonces ese como tema. que yo dije, bueno, yo quiero ir a ver qué es eso. Y Ujú. empecé a leer y empecé a mirar. Y por ejemplo, todo el tema como de las herramientas Montessori me sonó mucho como ir a pensar, ok, ¿cómo puedo hacer que esto sea educativo para el niño? Ujú. Entonces, digamos que sí, yo empecé a mirar y yo dije, ok, esto me gusta, voy a mirar. Y empecé también a buscarme cursos, porque obviamente es eso, o sea, como que si uno lo deja así solamente como en la moda, y si yo voy a hacer Sí. la crianza respetuosa, pero no tengo ni idea qué significa ni cómo se hace, pues no sirve de nada, sí, solo se queda como en palabras bonitas. Entonces, ahí yo me encontré una cuenta que es bastante conocida, sobre todo en Latinoamérica, que es la cuenta de Mindheart, que es la cuenta de Manuela Molina. Ella es una psicóloga especializada en crianza consciente y crianza respetuosa. Y yo me acuerdo que yo empecé a mirar, yo empecé a ver como unos videitos que ella ponía a veces en YouTube y también en su cuenta de Instagram, con los que me conecté al 100%. O sea, eran como justamente como esos ejemplos de, no sé, la forma automática de responder los comentarios. Sí. Y como que yo cuando la vi a ella, o sea, yo me reía, pero al mismo tiempo era como, o sea, sí, eso me decían a mí. Ay, sí, Eso me uno pasaba conecta, a mí. sí. Sí, o sea, como así mi mamá me decía eso, mi papá me decía eso, yo escuchaba eso, es cierto, y como que yo decía, y es cierto, cuando yo la veía, yo decía, eso es como a veces lo primero que quisiera salir de mí. Ujú. Entonces yo conecté mucho con ella y empecé a seguirla como en esos videitos, en esas cositas como a ir a conectar como con todo ese contenido. Y ahí llegué a muchos talleres que ella tiene, ella y otras chicas, o sea, por medio de ella yo empecé como a abrir las puertas y yo llegué a muchos talleres que ella tiene y ella, digamos en esos talleres y bueno, en muchos libros también que he leído y todo, ahí es donde le dan a uno las herramientas, ¿sí me entiendes? Ahí es donde te dicen, lo primero que obviamente que le dicen a uno es como, si a un niño hay que repetirle 10,000 veces. Así ¿Y cuántas es. veces hay que repetirle? 10,000. Y vuelve y repítale 10,000 y 10,000 y 10,000. Entonces, si usted le dice una vez, o sea, si usted le dice al niño hoy una cosa, esperando que ya mañana el niño diga, ah, Así sí, ya, mi se lo mamá me aprenda. dijo, ¿verdad? Que mi mamá ayer me dijo que no gritara. Y pues, ¿sabe? Como que, entonces ahí eso fue lo primero como que dije, bueno, está bien. O sea, esto es un tema de paciencia Sí. y es un tema de tiempo. Entonces, esa fue como lo primero, ¿sí? Como decir, ok, o sea, si yo quiero hacerlo diferente y quiero poner en práctica las herramientas respetuosas, primero tengo que ser paciente. Quiere decir, tengo que trabajarme yo. Eso te iba a preguntar, o sea, eso es para las personas que tienen que son pacientes por defecto, porque hay personas que ya cuando nacen y en su personalidad está ese tema de ser pacientes, pero para los que no somos pacientes y nuestra paciencia se va al límite en cuestión de un segundo, ¿cómo uno puede llegar a trabajarse eso? Porque yo te he visto y yo digo como,
¡dale con la chancleta! Internamente en mi casa estoy como, ¡dale, chancletazo! Y después digo como, y yo admiro, o sea, no solamente a ti, sino yo he visto a muchas mujeres, incluso aquí en Canadá, es curioso, pero aquí en Canadá la crianza es muy a ese estilo. Entonces como que yo hasta las veo en el parque y veo a esos chinos así corriendo como locos y digo como, ¡dale su pellizco! A mí ya me lo hubieran pegado en la iglesia, me pegaban pellizcos, pégueselo. Pero internamente y después digo como, bueno, ¿y estas viejas cómo se llenaron de esa paciencia? Porque a mí me cuesta. A mí me cuesta, o sea, o sea, ¿cómo trabajaste tú tu paciencia, por ejemplo? Puede que no la aplique a todas, pero puede que alguna mujer diga como, puede que a mí me funcione esto. Digamos que por naturaleza yo soy una persona paciente, entonces digamos que, bueno, digamos eso me ha ayudado, pero realmente es aprender a respirar. Y realmente, o sea, yo mucho de digamos, de poder aplicar, o sea, de conocer como esas reacciones automáticas y cómo poder manejarlas un poco, todo eso empezó antes de, digamos, con nuestros hijos, todo eso empezó con mi pareja, todo eso empezó con mi esposo, porque nosotros Desde ahí tenemos... empezó la paciencia, porque Andrea, tengo que tener mucha paciencia con los esposos. Demasiado. Voy a respirar. Ay, mentiras, qué pecado, pero sí. Pero no creas, o sea, cuando uno de verdad quiere a una persona y cuando uno de verdad quiere que la relación funcione, como que al principio todo es color de rosa, ¿sí? Al principio todo funciona bien, pues porque, ay, nos acabamos de conocer y como que si uno está descubriendo al otro y todo es nuevo y, no sé, hay como mucho como todas esas maripositas en el aire. Pero cuando ya la relación madura, ¿sí? Y que ya, pues, no hay tanta novedad, y que uno empieza como a conocer realmente el trasfondo de su pareja y que ya, sí, al principio yo también siento que como uno está como en esa etapa de enamoramiento y todo, hay muchas cosas que uno no saca. Claro, hay muchas cartas pasa y uno permite y todo. Exacto, ¿no? Pero ya después uno como que ese verdadero yo que está ya metido empieza a salir y ahí es donde empiezan a salir las reacciones automáticas de uno como persona y se ven en la pareja, o sea, se ven reflejadas en la reflexión, en la relación de pareja. Entonces, como, no sé, de ahí salen las peleas, de ahí salen, sí, como la mayoría de problemas de pareja salen de ahí. Entonces, obviamente, ahí también fue, o sea, ese fue como el primer reto y de donde como aprendí como esa primera parte como de que hay que respirar antes de que, si no eres una persona paciente, puede que sea retador, más retador, pero no quiere decir que sea imposible. Entonces yo siento que todo parte de conocerse a uno mismo y es por eso que ese trabajo interno es muy importante y es por eso también que yo a veces siento que cuando uno tiene hijos es que se despiertan como todas esas cosas ahí adentro, ¿sí? Porque uno tiene guardados. Como que cuando tú no tienes hijos, pues tú te organizas y bueno, o sea, de pronto a veces hay cosas que sí salen con la pareja y como que hay cosas que uno dice como, bueno, toca trabajar, pero pues al fin y al cabo son dos adultos y uno a veces pues cada uno se organiza y todo y como que pues, o sea... Sí, un adulto un adulto se controla mucho más a veces en sus reacciones, mientras que un niño no, un niño reacciona como tiene que reaccionar y no hay filtro y no hay nada. Entonces a veces como que realmente uno se enfrenta a esos detonantes cuando uno tiene un hijo y lo tiene al frente. Y uno dice como, pero es que este chino me está sacando de paciencia, ¿por qué? O sea, porque como que cuando llora me desespera, cuando hace esto. Entonces, yo siento que es ahí cuando tú tienes hijos, que es como ese, o sea, y por eso es que a veces muchas personas como que es cuando tienen hijos que se dan, o sea, como que les cuesta y como que todo eso sale a flote, todo eso estaba ahí, y o sea, entienden que tienen cosas y que uno dice como, venga, ¿qué está pasando aquí? Se me corrió el champú, como decimos muchas veces en Colombia, se me corrió el champú, me enloquecí, porque ahora porque soy así, si yo no entiendo era así. Claro, y después porque antes no tenías que manejar a un ser humano, a un mini ser humano, y como controlar, o sea, como, no sé, como enfrentarte a todas esas cosas, ¿sí? Como que todas esas cosas que uno vivió cuando uno era niño, sí. Lo que te digo, si uno es demasiado consciente y demasiado curioso y uno quiere realmente trabajar en uno, pues, o sea, esas cosas como que uno las trae a la superficie en algún momento antes de la paternidad y uno las trabaja, pero cuando de pronto uno, no sé, no ha tenido por qué llegar a ese punto de trabajar esas cosas o
simplemente porque a veces, no sé, uno no está listo o porque uno simplemente pues no se cuestiona de por qué uno es así o no, sí, o sea, eso depende de muchas cosas. Entonces es realmente cuando tienes hijos que tienes como ese espejo ahí y que es ahí que uno dice, pero qué o sea, ¿qué pasa? Quisiera que tú nos dijeras, bajo tu experiencia y bajo a todo lo que tú has escuchado y todo lo que tú has trabajado este tema, o sea, lo recomendable sería que la persona antes de entrar a trabajar, por ejemplo, con los niños, se trabajara internamente o todo puede ir de la mano, porque por ejemplo, uno puede detectar eso, uno puede decir como, sí, espere, algo está mal, o sea, algo en mí ya no está funcionando bien y yo no estoy haciéndolo de la forma que yo quisiera, o sea, digamos, no sé, todos los días el golpe no es lo que yo quiero en mi hogar, ¿sí? Pero ¿cómo sé qué es lo que me está llevando a mí como persona a actuar de esta forma? Ujú. O sea, muchas veces nos justificamos en, es que a mí me enseñaron y yo he visto que a mi primo le dieron su palmadón una vez y le torcieron el mascadero, como le dicen a uno en Colombia, y ya, mire, de ahí dejó de responder. O a este se iba, ¿cómo es que dicen en Colombia? Se iba desencarrilando, entonces le dieron con el juguete ahí al chino y el chino hoy en día, mírenlo cómo anda de derechito. ¿Cómo hace uno para uno saber que hay un problema, que sí hay un problema y que hay un problema de pronto de base de uno y que uno debe trabajarse? Porque eso no es fácil identificarlo. Lo que tú dices, cuando uno tiene la pareja, uno dice como, ay, bueno, si hay algo ahí, pues se trabaja en conjunto en pareja, pero uno personalmente, ¿cómo hace uno para saber eso? O sea, es mi punto de vista, sí, cero de estadísticas, no, o sea, yo personalmente, María Fernanda, yo creo que todos, absolutamente todos, o sea, absolutamente todas las personas en este mundo tienen al menos una herida de infancia, ¿sí? Yo no creo, incluso cuando uno practica la crianza respetuosa, nuestros hijos no van a crecer siendo perfectos y sin tener absolutamente ninguna marca de su infancia. O sea, no hay forma de hacerlo perfecto. ¿Okay? Entonces yo creo que todos nosotros, todos, unos más que otros, tenemos heridas de nuestra infancia, cosas de nuestra infancia que nos marcaron, creencias limitantes que vienen de nuestra infancia. No te puedo decir cómo saberlo, yo siento que realmente es abrirse a la curiosidad de decir, o sea, sabes, uno en algún momento uno empieza a identificar patrones en uno, ¿sí? Como eso que tú dices, automatismo, ¿sí? Sí, o como, sí, como reacciones, no solo los automatismos, pero no sé, por ejemplo, yo te puedo decir, digamos, no sé, con mi esposo. A mí me pasaba que, por ejemplo, si discutíamos, por ejemplo, si discutíamos y él me levantaba la voz, es seguro que la discusión terminaba mal. O sea, él me levantaba la voz y entonces yo le gritaba Sí. y entonces ya obviamente de ahí no salía nada bueno. Y se repite. Y entonces, cada vez que él me levanta la voz, yo me siento atacada. O cada vez, por ejemplo, no sé, que él me dice, a veces es muy, puede sonar como muy tonto, pero a veces es simplemente la forma como se dicen las Sí. cosas, ¿sí me entiendes? A veces, por ejemplo, no sé, si él me decía, es que tú, entonces como que yo ya me sentía atacada y entonces eso hacía que yo respondiera y si yo respondía, él respondía y sí, entonces como que cuando en algún momento, yo siento que hay que querer entenderse y conocerse uno más como persona, o sea, realmente siento que no hay otra forma, o sea, cómo saber que hay algo que podemos, no que hay algo que está mal, o sea, yo no quiero como que la gente piense que hay algo malo con uno, yo siento que, o sea, no hay nada malo con nosotros, es simplemente que hay cosas que podemos hacer mejor, ¿sí? Hay Mejorar, cosas que sí. podemos hacer diferente. Tenemos que ser curiosos como ser humano, como seres humanos y decir, o sea, yo no soy un producto terminado, lo que quiere decir que toda mi vida yo voy a estar creciendo, aprendiendo. Lo que soy hoy no es lo que, o sea, como soy hoy no necesariamente, eso lo decido yo, pero, o sea, cada uno, pero la persona que soy yo hoy, las creencias que tengo hoy, yo las puedo cambiar, no quiere decir que así como soy me tengo que morir, Así es. ¿sí? Entonces como que yo siento que todo parte de ahí, de abrir la mente, ¿sí? Si uno como persona, uno dice, no, es que yo no tengo nada que mejorar, así soy yo y ya, y yo soy perfecto, o sea, yo no tengo ningún problema, de ahí, digamos, como de una mente cerrada no sale nada.
Entonces, pues así nos, o sea, así nos vamos a quedar. Pero cuando tú te abres un poquito a la curiosidad y decir como, venga, y si de pronto, no sé, si de pronto hay otra forma de hacer las cosas, o porque yo siempre grito, o porque yo siempre esto me detona, porque siempre esto me saca el mal genio, porque esto me hace llorar, porque, no sé, porque en el trabajo me pasa esto, porque en mi casa me pasa esto, porque cuando escucho o veo tal cosa, si mi reacción es esta, ¿sí? Porque no el porqué de ir a juzgar de, ay, ¿por qué a mí me pasa esto? Porque eso no lo lleva a uno a ningún lado, sino decir como, ¿de dónde viene eso? Claro, ¿sí? o sea, no normalizarlo, sino entender el que lleva a que esas reacciones Porque, sucedan. exacto, es, lo que tú dices es cierto, o sea, la mucha gente es como, pues yo soy así. Sí, ya, yo estoy O así, sea, así me voy a morir sí, y así me quedo el resto de mi vida. porque así soy yo y punto, eso, o sea, así soy yo. O sea, así nací, así me voy a morir. Bueno, o sea, pues es válido, ¿sí? Pero desde una mente, o sea, desde un pensamiento tan, digamos, como tan corto y tan cerrado como ese, es seguro que tú nunca vas a descubrir eh, qué cosas puedes cambiar. Y pues es seguro que tampoco nunca vas a poder llegar a una mejor versión de ti misma Claro. o de ti mismo. Porque pues, o sea, digamos, estás pensando que ya eres perfecto y que lo eres todo y que no hay nada que cambiar, que tú eres así, punto. ¿Tú sientes que el haber hecho todo este proceso de haber tenido tus hijos en otro país, ese tema social y el estar lejos de tu casa, o sea, realmente de toda tu familia, y todo, ha tenido algún impacto? Sí. O sea, yo no sé, obviamente porque yo ya llevo mucho tiempo fuera de mi Ujú. país y lejos de la familia y de la sociedad colombiana. Yo no sé qué hubiera sido si yo me hubiera quedado en Colombia y hubiera tenido mis hijos allá y los hubiera Sí. criado allá, no lo sé. El poder salir o sea, poder alejarnos un poco, poder llegar a una sociedad donde hay mucha más apertura y donde obviamente estábamos supremamente lejos de la crítica de la Ujú. familia, la crítica de los amigos, el qué dirán, las personas diciéndonos, no, es que lo tienen que hacer así, ¿por qué hacen esto? No me parece, sí, deberían, como que estar lejos de todo eso a nosotros, como desde un principio, no, nos quitó como toda esa presión de encima. Sí, como un peso de más. Sí, porque, o sea, no, yo no te miento, o sea, obviamente yo salí de Colombia hace como 13, 14 años, ya hace mucho tiempo, pero a mí me pasaba eso, yo, no sé, yo iba a ir a botar la basura y yo no, o sea, mi mamá me decía, váyame a botar la basura, y yo, bueno, me demoraba tal vez una hora, mamá, pero no ha botado la basura, y mi mamá, me estoy peinando, me estoy arreglando, Sí, me ¿por qué pongo no el sale tacón. así? Sí. Pero ¿y por qué no sale así? Pues no, porque obviamente, o sea, uno, quién sabe a quién se cruza en el Sí. camino y se le burlan porque uno no está bien peinado, porque uno no está así, porque uno no está bien vestido. Entonces, sí, ¿me entiendes? Como toda esa presión, lo mismo, no sé, una reunión de familia y entonces uno es como, bueno, ¿cómo me visto? ¿Cómo me peino? Incluso a veces hasta uno, ¿qué digo? ¿Qué no digo? Sí, Sí, o sí, sea, sobre todo en el tema familiar le toca a uno cuidarse mucho porque obviamente lo que decíamos, o sea, los papás y los tíos de uno obviamente crecieron con una crianza no muy amorosa ni muy educativa, entonces ellos hacen lo que pueden con las pocas herramientas que tienen, pero sí, donde uno, cuando uno va a una reunión familiar, es donde uno más, como que uno siente más esa presión de, ay, ¿qué me van a decir hoy? Ay, si hago tal cosa, ¿qué irán a pensar? Ay, ahora mi tía no sé qué me va a decir algo. Siente uno como esa presión y pues de todas bastante. maneras, o sea, obviamente también eso depende, pero digamos, no sé, hay muchas veces que en la familia ya la abuelita, la tía no tienen filtro, entonces pues a Ah, uno que le sí, dicen, ¿por qué no le pega? ¿Por qué no la regaña? O sí, eso dale un buen correazo para que aprenda, sí. o sí, la letra con sangre entra, así Uy, sí. como todas esas cosas. Entonces también como estar lejos de todo eso, sí, no, o sea, quita, digamos, como una presión muy grande de encima. ¿Es posible hacerlo incluso si uno está en ese contexto? Sí, solo que yo siento que o sea, hay que trabajar, o sea, se necesita un trabajo muy grande y sobre todo, bueno, uno como fuerza de voluntad, Ujú. uno estar supremamente convencido de por qué uno lo hace, ¿sí? Porque también yo siento que a veces es ese también el tema como, si tú dices, ay, no, pues es que sí, ahora está de moda la crianza respetuosa, entonces Ujú. pues yo voy a entrar en la moda, pero en el fondo tú no sabes por qué lo haces, pues cuando vienen esos comentarios es como,
No, pues sí, porque yo no le voy a darle su palmadón para que entienda. Mira que eso es cierto que es. Entonces como que obviamente cae uno otra vez en los viejos patrones, ¿sí? Entonces como que es posible, o sea, porque no hay, no, o sea, no hay imposible. Lo que pasa es que sí siento que puede ser más retador cuando uno está como en esa atmósfera en la que hay tanta presión social, en que todo el mundo te está mirando, como que la gente te está hablando. Entonces hay que obviamente aprender como uno a manejar esas cosas y uno, pues digamos, yo crecí también en esa sociedad en la que uno es como, o sea, sí, el que dirán y entonces hay que cuidar y entonces, por ejemplo, no sé, si a uno también, entonces no hay que responderle, no hay que llevarle la contraria, no sé, a la abuelita y al papá y sí, entonces como que todo eso viene a jugar, obviamente, si el hecho de estar lejos, pues uno, acá nosotros hicimos nuestra vida a nuestra manera y cuando decimos criar a nuestros hijos, pues lo hicimos a nuestra manera. Bueno, y ahora que eres mamá y ya tienes tus hijos y ya tu forma de criar es muy diferente y has tenido que viajar o ellos han venido, ¿cómo es ese choque de, por ejemplo, los abuelos, los abuelitos que vienen con una crianza muy distinta, incluso tú misma dices, o sea, yo he tenido que sanar cosas que pasaban en mi infancia, ¿cómo es ese choque de esa crianza antigua de los abuelitos a hoy en día? Y que tú le digas, me hace favor y mi crianza es así, me la respeta. Hay que, hay uno como no le pelea al papá de uno, como de, o sea, ¿cómo ha sido ese choque para ti, por ejemplo? Para nosotros, digamos, uno de nuestros valores es la familia y poder crear ese lazo con los abuelitos para nosotros es importante. Y de todas maneras, la relación que o sea, los papás con uno de pronto fueron de una manera, pero con los hijos de uno son de otra manera. Y esa relación de complicidad con los abuelos y todo eso, de todas maneras, viene a alimentar el crecimiento de los niños. Sí. Criar cuando tú estás en otro país y estás lejos de toda tu familia, pues tiene sus retos, ¿sí? En Colombia uno tiene la mamá, la abuelita, la tía que le cuida a los hijos, que le ayuda, que viene y acá no. Entonces digamos que ya cuando dijimos, no, necesitamos que alguien nos eche una mano con nuestra hija, ¿quién mejor que sus abuelos? ¿Sí? Porque se la vamos a dejar a alguien más, a una niñera o algo, se puede, lo hubiéramos podido hacer, pero digamos como que nosotros decíamos, ¿por qué la vamos a dejar con una persona de pronto desconocida cuando la podemos dejar con los abuelos? Ellos la van a amar, la van a cuidar, solo que obviamente tenemos que hablar y poner reglas, ¿sí? Entonces, obviamente se fue como un tema que nosotros lo hablamos, lo discutimos y dijimos, bueno, ¿cómo vamos a hacer? ¿Sí? Porque nosotros decidimos criar de otra manera. Y pues nosotros queremos que nuestros papás y nuestros hijos compartan, pero pues nosotros queremos que ellos puedan respetar la forma en que nosotros estamos criando a nuestros hijos. Entonces, cuando pues, tanto mi suegra como mis papás vinieron por la primera vez, nos sentamos a hablar con ellos. También nos sirvió, o sea, digamos, todo va conectado, pero sí, como haber hecho todo ese trabajo antes, porque, o sea, yo siento que nosotros no hubiéramos podido sentarnos a hablar de manera, tal vez suficientemente adulta, respetuosa con nuestros papás, si no hubiéramos sanado cosas y si no tuviéramos las herramientas de cómo decirlas, ¿sí? Porque sí, todo está en el cómo se dicen las cosas. Entonces, si uno va y le dice a los papás como, sí, no, ustedes como me criaron a mí, no sé qué, y yo no quiero volver a hacer eso, y pues obviamente como que eso entra en reversa. Claro, sienten el ataque y sacan sus automatismos. Exacto. Entonces, como que para nosotros era importante no juzgarlos, o sea, que ellos no se sintieran juzgados y al mismo tiempo que pudieran entender y respetar nuestra decisión. Entonces, bueno, obviamente con mi esposo dijimos, bueno, ¿cómo vamos a hacer? ¿Qué les vamos a decir? ¿Cómo vamos a hacer? Entonces dijimos, bueno, nosotros asumimos la responsabilidad de cómo les vamos a decir las cosas. Sí. Nosotros esperamos de corazón que ellos lo puedan entender y lo puedan recibir bien. Si por alguna razón ellos lo reciben mal, pues esa ya no es nuestra responsabilidad. Si nuestra responsabilidad es decirles las cosas con respeto, con amor, y pues ya la responsabilidad de ellos es cómo lo toman. Sí. Y nosotros, o sea, les dijimos a ellos como hay cositas que hay tipsitos que nosotros no les vamos a pedir que cambien, a estas alturas de la vida no les podemos decir que cambien su forma de pensar y su forma de ser, pero sí les vamos a pedir que hagan ciertos ajustes, pues porque nosotros, la niña, en ese momento era nuestra hija mayor,
va a pasar mucho tiempo con ustedes y para nosotros es importante que ciertos comportamientos no se den con ella. Entonces ahí como que dijimos, nosotros no queremos gritarla, nosotros no queremos usar calificativos como no sea tonta, no sea bruta. Uy, no, y eso es ¿sí? súper duro. Sí, exacto. Cuando uno ha sido criado así es muy difícil dejarlo. Exacto. Nosotros sí, entonces como que nosotros les explicamos como todo eso a ellos y nosotros les dijimos a ellos, en su momento, cuando nosotros de pronto veamos algo que va un poco en contra de lo que nosotros queremos para nuestros hijos en términos de crianza, con mucho amor y con mucho respeto nosotros se los vamos a decir. Y realmente no lo tomen como un juicio, o sea, no los estamos juzgando, estamos simplemente, o sea, queremos hacerlo diferente. Queremos hacerlo diferente y queremos que ustedes nos apoyen, porque ustedes van a pasar mucho tiempo con nuestros hijos. Y la aceptación, o sea, ¿cómo fue el proceso? ¿Aceptaron bien o...? O sea, yo siento que, o sea, ellos estuvieron abiertos y lo recibieron. Obviamente que una cosa es, digamos, como tú estar ahí en la conversación y recibirlo y decir, bueno, sí. Y pues otra cosa ya es como en el día a día, de póngalo en práctica. De ponerlo en práctica. Yo creo que, o sea, yo creo que ha sido de todas maneras un reto para nuestros papás, pues porque obviamente es eso, o sea, a ellos los criaron de otra manera, ¿sí? Pero también yo siento que esto ha sido tema de muchas conversaciones, o sea, eso no fue solo esa vez, o sea, nosotros hablamos tanto con mi suegra como con mis papás el primer día que ellos llegaron a la casa, porque nosotros sabíamos que ellos iban a vivir con nosotros mucho tiempo. Entonces nosotros dijimos, no queremos malentendidos, queremos que las reglas de la casa estén claras desde el primer día, y con eso después, pues no hay malentendidos de, ay, a mí nunca me dijeron, yo no sabía. Entonces nosotros nos sentamos a hablar con ellos desde el primer día. Y ya después de ahí, lo mismo, es que, o sea, hablamos el primer día, ya todo fue perfecto. No, yo no. Claramente no. Entonces simplemente también, de parte y parte, de nosotros también entender que nosotros, o sea, ellos llevan toda una vida, sí, como con ciertas creencias y con, sí, criando de una manera que obviamente nosotros no lo podemos cambiar de la noche a la mañana. Entonces también es de nuestro lado como respirar. Sí. No juzgarlos y también como con amor poderlos corregir, ¿sí? Y nosotros también lo que hemos implementado es como explicarles mucho el por qué. Sí, o sea, ¿por qué no gritamos? ¿Sí? ¿Por qué no pegamos? No porque no pegamos porque no y punto, porque, ¿sí me entiendes? Porque simplemente esa es mi forma y ya. Porque yo siento, y no solo con mis papás, o sea, yo siento que con todas las personas, cuando tú eres capaz de explicar, o sea, cuando la persona es capaz de entender el por qué, ¿sí? La racionalidad de un acto, de una decisión, qué es lo que hay detrás, es mucho más fácil para la persona decir, ah, ok. Y ponerlo en práctica. ¿sí? Y ha pasado también que de pronto se malentiende que el hecho de que queremos una crianza respetuosa es como, pues no hay que decirles nada, no hay que ponerles límites, hay que dejarlos hacer lo que quieran. Y entonces también ahí es entrar y decir como, no, o sea, no es eso, ¿sí? O sea, sí, no queremos la crianza de pronto como tradicional, como nos criaron a nosotros, pero tampoco estamos al extremo de que nuestros hijos hagan lo que quieran y entonces no les ponemos límites y entonces no hay consecuencias. Sí, entonces como que también, porque a veces también para los papás es como, pues o es blanco o es negro. Sí, todo al extremo. Exacto. Entonces, pero ha sido todo como un proceso, o sea, yo siento que para nuestros papás también ha sido un proceso ir aprendiendo, ir abriendo su mente. Cada vez que, por ejemplo, yo me conectaba a un taller, yo a veces compartía muchas reflexiones con ellos. Si yo tenía la oportunidad de que ellos lo escucharan conmigo, entonces lo escuchábamos todos juntos. A veces de pronto en las conversaciones, no sé, en el almuerzo salía la conversación. Qué bueno. Entonces, si me entiendes, es como que es un camino, o sea, y hay que irlo, o sea, hay que ir alimentando eso todo el tiempo, y es eso, yo siento que hay que tener mucha paciencia, mucho entendimiento, mucho respeto y mucho amor. Y así ha sido, ¿sí me entiendes? Entonces como que, y también siento que, o sea, nosotros les dijimos a ellos también al principio, dijimos como, confíen en nosotros, o sea, son nuestros hijos, así decidimos nosotros criarlos, nosotros creemos que esa es la buena manera
para nosotros. O sea, nosotros creemos que realmente estamos convencidos, sabemos por qué lo hacemos. Y ellos han visto que mi hija mayor ya tiene ya va para sus 5 años. Entonces, en estos 5 años, ellos han podido ver lo que significa criarlos de otra manera, ¿sí me entiendes? Y han podido ver realmente en quién nuestra hija se ha convertido y que finalmente no es una niña que anda por ahí perdida en el mundo, que no se sabe comportar y no sabe hacer, ¿sí me entiendes? Entonces como que siento que también eso les ha permitido como decir, ok, o sea, sí funciona. Sí está bueno el proceso. Sí. Entonces, pues, pero es un proceso. O sea, no es de la noche a la mañana. No, claro. Además de que lo que tú dices, tú ya incluso antes de ser mamá, ya estudiando el tema. Y a mí me parece algo muy bonito. Pero bueno, ya hablamos como de todo lo que ha sido el objetador, pero quiero que de tus palabras nos digas qué ha sido lo más bonito de la crianza respetuosa. O sea, que tú digas todos los días cuando veo esto o esto, yo digo, esto vale la pena. Bueno, hay varias cosas, realmente digamos como una y que era como uno de mis objetivos al principio, yo decía como cuando yo estaba embarazada, yo dije, yo no quiero sufrir mi maternidad. Y no digamos el embarazo como tal, sino cuando yo ya tenga a mi hija y el día a día, yo no quiero que nuestro día a día sea un sufrimiento, ¿sí me entiendes? Yo quiero disfrutarme a mi hija, yo quiero disfrutar el tiempo, sí, o sea, van a haber momentos retadores, van a haber momentos en que ella no va a estar de acuerdo con lo que yo le voy a decir, pero yo no quiero que nuestro día a día sea una pelea todo el tiempo, ¿sí? Entonces, ese era como mi primer objetivo. Y en este momento es así, o sea, sí hay momentos retadores, hay momentos en que yo le pongo límites a ella y obviamente ella no está de acuerdo y entre más crece, pues más ejerce como su poder y su palabra y su poder. Pero si yo, por ejemplo, digamos, analizo nuestros días, yo me disfruto mucho mi día a día con mis hijos. Y yo de corazón te puedo decir, hay días en que no hay peleas. O sea, hay días en que realmente todo fluye. Y pues, o sea, es así, ¿no? Es así, hay días que fluye, hay días que no. Pero yo no sufro mi maternidad, ¿sí me entiendes? Y entonces, esa es una de las cosas más bonitas. Y otra es que mi hija en este momento, a sus 4 años y medio, es una niña que es capaz de poner sus límites. Ella sabe qué es lo que quiere y no le da miedo decírtelo, ¿sí? Algo que yo nunca había podido hacer. O sea, yo muchas veces quería decir que no, pero no lo decía porque me daba miedo, ¿sí? Porque, no sé, o sea, tan sencillo como que si a uno lo llevan de visita y uno le dice, tiene que ir a saludar y le dar un beso a la tía, y uno de pronto o sea, yo no en este momento no me acuerdo, pero a veces como que, sí, incluso a veces yo decía, no quiero ir, o sea, ya más grande, por ejemplo, no sé, nos vamos a ir a tomar onces donde la tía, y uno a veces de pronto decía como, o sea, adentro de uno como que, no sé, hoy no quisiera ir, ¿sí me entiendes? Y ¿cómo así que no va a ir? Yo no le estoy preguntando. Sí, le estoy diciendo. Va conmigo. Y uno, bueno, entonces uno vaya. Por ejemplo, la vez pasada te pongo un ejemplo. Ella me dijo a mí, ay, tal amiguito en el colegio me quiere invitar a su cumpleaños, pero yo no quiero ir y él igual me quiere invitar. Y yo le decía a ella, no hay ningún problema. Que él te invite no te obliga a ir, ¿ok? Entonces, él te quiere invitar y está bien. Él te puede invitar y él te va a dar la cartica de invitación. Tú tienes el poder de decidir. Si tú quieres ir, tú puedes ir. Y si no, yo no te voy a obligar. Si tú no quieres ir, pues tú me dices. Y ella me decía, no, mamá, yo no quiero ir. Entonces yo le pregunté, y bueno, ¿y por qué no quieres ir? Entonces ella me decía, no, porque es que sí, él a veces nos empuja en el colegio y él fue el que la vez pasada me hizo caer y a veces hace llorar a mi amiga y entonces no queremos ir. Entonces yo decía, pues bueno, está bien, ¿sí? Pero que ella en este momento, a sus 4 años y medio, tenga la capacidad, no solo la capacidad, sino la confianza también de venir a decirme, mamá, yo no quiero ir a esa fiesta, pues está bien. Está bien. ¿Sí me entiendes? O sea,
Entonces, como ver eso en ella, que ella es capaz en este momento, ella es una niña que sabe lo que quiere, ¿sí? Tan sencillo como que se levanta en la mañana y dice, hoy me quiero poner el vestido amarillo con las medias verdes. Y yo le digo, mi amor, pero pues a veces yo trato de no, pero a veces es como, pero es que no, pues me parece que no combina. A mí me gusta. Y uno va a poder decir, pues está bien, póngaselo. O sea, sí, es usted la que se va a vestir. Si usted se ve al espejo y se ve linda y le gusta, hágalo. No, y realmente sí eso le da confianza a ella, ¿no? Porque a nosotros de niños nos pasaba mucho y uno no se da cuenta sino cuando uno crece, ¿no? Que la autoestima de uno, la confianza, la seguridad, el cómo uno es capaz de afrontar cosas, cómo uno reacciona. Y más que eso, el cómo uno toma retos y cómo uno se enfoca en sus metas y sueños de adulto, viene mucho de eso. Claro. De que a uno nunca lo dejaban opinar, uno no tenía, bueno, yo no puedo decir tampoco que mi mamá era todo como ella dijera, pero en medio de todo la sociedad es así, la sociedad te acostumbra a que si no entras en este estándar de persona, entonces si te sales un poquito, entonces no, ya es lo que tú decías, la oveja negra, entonces ya por mal camino, entonces eso no está bien, y el salirse como de ese caparazón, es como el poder decir uno el día de mañana, yo no estoy criando solamente un niño que es capaz hoy en día de tener la seguridad de decir quiero o no quiero ir, sino un adulto que el día de mañana va a ser más responsable, más consecuente con sus acciones, más seguro, y eso es algo muy bueno. Claro, o sea, yo realmente creo firmemente que, o sea, nosotros, o sea, en este momento nosotros estamos criando a la generación de mañana y el mundo necesita personas mucho más conscientes, pero el mundo también necesita necesita personas fieles a sí mismos, ¿sí? Porque a veces hay tanta infelicidad, porque a veces hay tanta ansiedad, tanto estrés, porque a veces la gente va persiguiendo sueños que no son suyos, porque a veces la gente simplemente hace las cosas por el que dirán, por la presión, porque a veces la gente no es capaz de expresar lo que siente, ¿sí me entiendes? Es verdad. ¿Cuántas veces de pronto uno quiere decir que no y le cuesta? ¿Sí? Uy, sí. ¿Cuántas veces uno quiere decir que no y entonces uno dice que no, pero entonces uno adorna ese no de mil cosas porque le da pena? Y porque siente uno culpable, uno dice como, ay, liga, esta persona que Exacto. no, y uno dice, ay, no, me sentí mal por haber, o sea, ¿por qué? ¿Cuántas veces de pronto uno no sé, en serio, uno está mal, uno está triste o uno está enojado y a uno le preguntan, ¿estás bien? Sí. Sí. ¿Sí? Y se guarda uno todo eso hasta el día en que ya uno no puede más y explota. Y explota, ¿sí? así es. Entonces como que realmente es eso, o sea, como que eso era lo que yo quería para mi hija. Yo decía, yo quiero una hija que crezca, o sea, segura de sí misma, que sepa lo que quiere, que sepa poner límites. Y en este momento eso es lo que yo veo, claro. ¿Sí? Ella es capaz, o sea, ella es una niña que sabe lo que quiere, que pone sus límites, es una niña que en este momento tiene más lenguaje en términos de emociones de lo que yo tenía. ¿Sí? Para mí, cuando yo era niña, lo único que existía era estar feliz, estar triste y estar bravo. ¿Sí? Cuando hay muchas más emociones, uno puede estar ansioso, uno puede estar estresado, uno puede estar frustrado. Y como que también eso en algún momento yo era como, o sea, ¿qué significa eso? ¿Sí? O sea, claro, a uno no le enseñan tampoco eso, ¿no? Y mucho menos lo que tú dices, a expresarlo. O sea, de hecho antes eso era como el tabú. Claro. Como de, se siente triste, pues usted va a esa casa y me hace favor y se sienta con una sonrisa en la boca porque sí, porque exacto. yo se lo digo y uno era como, bueno, que yo lo hago, pero sí. O sea, como que yo lo trago, pero... Claro, uno se acumulaba de sentimientos y hoy en día por eso es que vemos muchos adultos, y yo lo digo porque a mí me pasa que nos cuesta autorregularnos y que hoy en día tenemos la dificultad de poder en cualquier lugar, o sea, a nivel laboral, sentimental, familiar, poder como expresar lo que estamos sintiendo y poner límites, ¿no? O sea, eso es muy fuerte, y creo que cuando yo empecé a conocer un poquito de este tema, fue lo que más me llevó a decir como yo quisiera poder poner en práctica eso. Obviamente yo creo que si yo lo hubiera hecho antes de tener hijos, probablemente todo hubiera sido más fácil. Cuando uno ya está en el proceso de tenerlos y ya has cometido como, no voy a decirlo como errores, pero has cometido como esas fallitas muy seguido, y vas a hacer el cambio, como que cuesta un poquito más. A mí me ha costado mucho, la verdad, o sea, obviamente ya con una hija de 14 años que está entrando en la preadolescencia, claro. Una de 10 y uno chiquito de 5, obviamente son ya 3 niños diferentes, en diferentes edades, donde el actuar es distinto con cada uno, entonces a veces digo como, Dios mío, me estoy enloqueciendo, pero no quiere decir que sea imposible, y realmente cuando uno ve mamás como tú, que educan y crían con amor,
yo creo que uno dice como realmente esto vale la pena. Y cuando uno ve el resultado, que eso es lo más bonito de todo, cuando Sí, uno o ve el sea, resultado es que uno dice como, sí. ¡ah! O Sí sea, hay vale la días pena. difíciles y yo siento que no hay una fórmula mágica, o sea, Ujú. realmente no sé, la palabra mágica tal vez, o sea, y son esas dos, es respeto y conciencia. Es, nosotros tenemos que respetar a nuestros hijos, ¿sí me Sí, entiendes? Y podemos poner límites y los podemos guiar. De hecho, o sea, si no les ponemos límites, creo que eso no tiene nada que ver con respetuoso, porque cuando no les ponemos límites, como que los dejamos a la deriva, de que aprendan como puedan y Exacto. se defiendan con lo que Entonces, hay. como que, pero es como decir, no porque es un niño, no porque es más pequeño, no merece respeto, ¿sí? Así es. Como que algo que yo aprendí mucho es como, o sea, cuando por ejemplo, aprendí a lo de la crianza, es como, ok, por ejemplo, no sé, tu hijo se equivocó y entonces tú le gritas y le pegas. Y es como, ok, si no hubiera sido tu hijo, si no hubiera sido, no sé, por ejemplo, tu amiga, ¿sí? Tu mejor amiga o tu esposo y se hubiera equivocado, tú le hubieras pegado el grito igual. De pronto no, ¿sí? De pronto no porque uno dice, no, pues, o sea, es mi esposo, ¿sí? O sea, es mi amiga, ¿cómo lo va a Claro, gritar? uno no va a coger un juguete y ¡ah, Exacto. aprenda! Pero como es el niño, entonces, pues sí, no, ¿sí me entiendes? O sea, porque hacemos cosas con ellos que de pronto con otras personas no haríamos. Son nuestros hijos. Sí, al final del día es como hay un lazo que nos une, hay mucho amor ahí. Entonces como que eso es algo que yo aprendí. Entonces como que realmente yo siento que la clave es eso, es como aprender que hay formas de corregirlos, de ponerles límites en el respeto, o sea, respetándolos por quienes son. Y conciencia es lo que te digo, es como ser consciente de cada reacción que yo tengo y de la consecuencia que eso puede tener Ujú. después. Y como que, o sea, no sé, mi hija, hoy estamos armando un rompecabezas y ella la armaba su rompecabezas y me decía, mamá, es que yo soy muy buena armando rompecabezas. Cuando a veces yo decía como, y yo le decía, claro, mi vida, tú eres muy buena, o sea, en serio. Y yo decía como, ¿cuándo me decía yo eso? No, Yo, claro, y o sea, mucho menos a los 4 años y medio, o si uno sea, antes siempre duda y uno dice, ¿será que sí? ¿Será que lo estoy haciendo bien? No, yo sí, no. uno de adulto y uno tiende a darse látigo, ¿no? Lo Ujú. acostumbraron a uno a que las palabras positivas hacia uno mismo no eran utilizables. De hecho, ni siquiera de parte de los adultos a veces hacia uno era, sino que siempre le marcaban a uno como lo negativo, como es que se portó mal porque usted hizo, pero cuando había algo positivo tampoco no era reconocido. Entonces, Exacto. uno crece con ese pensamiento de está bien hacerme el ¿Saboteo? el Ujú. saboteo de decirme, yo sí soy lenta, yo sí soy. Y eso tiene un gran impacto en uno, o Sí, sea, mentalmente tiene un impacto fuerte. claro. Y es lo que tú dices, son los patrones que uno trae de infancia y que uno quiere evitar hoy en día en sus hijos. Y digamos, sí, total. Y si yo te puedo decir, digamos, como, o sea, como cositas que a mí me han marcado, digamos, en todo lo que yo he aprendido, es también, por ejemplo, a mucho, yo en los talleres y en los libros y todo, mucho lo que dicen es como, como tú los trates hoy y lo que tú les digas hoy, ¿sí? Como cuando tú los tienes que corregir o les tienes que enseñar algo, como tú lo hagas y como tú lo digas, ese va a ser su diálogo interno cuando ellos sean grandes. Claro. Y si tú te das cuenta, muchas veces cuando uno se dice, yo sí soy bien bruta, a veces, ¿de dónde viene eso? Cuando Ujú. eras chiquita alguien te lo dijo, alguien te dijo, usted sí es bien bruta. Y Y entonces ya uno eso, crece, con ¿sí? este pensamiento, sí. Entonces tú quieres que tu hijo el día o tu hija el día de mañana, cuando se equivoque, diga, ay, yo sí soy bien bruta, ¿por qué me pasa esto? O tú quieres que tu hijo diga, ah, me equivoqué, debí haberlo hecho de esta manera, pero está bien, o sea, aprendo y la próxima vez ya sé que por ahí no es por aquí. ¿Sí me entiendes? Es como eso. Entonces, por eso yo te decía como, uno tiene que saber muy bien por qué lo hace y estar Ujú. convencido de por qué lo hace. Saber que esto es una decisión de todos los días, o sea, todos los días cuando tú te levantas, tú dices, ok, hoy es un nuevo día y yo escojo hoy criar a mi hijo o a mi hija de manera consciente y respetuosa. Y de pronto hoy pues, va a ser un buen día y todo va a fluir, de pronto no, de pronto no sé, hoy yo llegué del trabajo supremamente cansada y ya mi vaso estaba aquí y ella le entró su crisis y entonces pues, no sé, yo reaccioné de pronto
no necesariamente como quería, de pronto la grité o de pronto, no sé, la jaloneé o lo que sea, y poderte decir como, uno, eso no me hace mala mamá, dos, no quiere decir que fracase en el intento, Sí. es simplemente, ok, volvemos a lo mismo, respeto y conciencia, ok, está bien, me equivoqué, pero por respeto y soy consciente que me equivoqué, así sea yo la mamá, estoy en la capacidad de ofrecerle una disculpa a mi hijo y decirle como, no te debía haber pegado, ¿sí? Hiciste tal cosa, me enojé y tuve un día difícil y por eso respondí así, te pegué, no debía haberlo hecho, de pronto sé que te dolió o lo que haya sido, te ofrezco una disculpa y la próxima vez voy a intentar hacerlo diferente y bueno, tú también. ¿Sí me entiendes? Como reparar y decir como que la próxima vez tú también lo haces diferente y yo también. Claro, ese acto reparador. Y me encanta que nombres esa mafita porque a veces uno cree y a uno le pasa por la cabeza como yo soy el adulto. Esta miniaturita de 4 años, yo que voy a decirle a un niño de 4 años, me equivoqué, si yo soy el adulto. Pero ese acto reparador que tú nombras es algo que siento que es algo muy necesario hacerlo porque incluso uno educa a los hijos con el ejemplo. Y a mí me ha pasado, mira, por ejemplo, Martín es un niño pequeñito de 5 años y mi hijo a veces me lleva al límite donde a lo que tú dices, uno le pega su jalonazo o lo regaña y él hoy en día, después de que yo empecé a practicar todo esto de la crianza respetuosa, él ya es capaz de decirme como mamá, no me gusta que te enojes, no quiero que te enojes. Y cuando ya él me ve muy enojada, me dice como, no quiero que te enojes, mamá. Y yo a veces le digo, mi amor, yo entiendo y hago el acto reparador y ese acto me ha llevado a que cuando él comete errores, como cualquier persona normal, porque no somos perfectos, a sus 5 años él tenga la capacidad de venir y decirme, mamá, lo siento, me equivoqué, lo siento. Y obviamente mi hijo era un niño que no, pues nunca o sea, nosotros también fuimos criados de una forma muy diferente, como tú dices, con las herramientas que a uno le brindan, entonces a veces uno hace cosas que los niños replican. Y el día de hoy que mi hijo sea capaz de decir lo siento, o sea, para mí ya eso es como un, ¡ah! O sea, yo ni siquiera a mis 25 años era capaz de decir lo siento porque mi ego me llegaba a un límite donde yo decía, ¿cómo no voy a decirle lo siento a esta persona? Porque uno no veía eso en su familia. Uno en su Total. casa no veía le pegué o me equivoqué, lo traté mal, pero me equivoqué, lo siento, eso no pasaba. Entonces, como uno no veía eso a su alrededor, uno normalizaba me equivoqué, pero lo siento, no es normal, yo no lo voy a pedir. Y hoy en día hacerlo y verlo replicado en los niños, yo creo que es lo más bonito. Sí, 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 totalmente. Yo, digamos, te doy un ejemplo también alguna vez, que creo que yo creo que fue el primer ejemplo que a mí me marcó con mi hija, porque ella tenía como, no sé, 1 año y medio, cerca de los 2 años probablemente, y salimos al centro comercial, sí, ella creo que estaba cerca de los 2 años, y y le dieron ganas de ir al baño, entonces yo estaba en el centro comercial con ella, con mi esposo y con mi suegra, y yo me la llevé al baño, rápido, yo salí adelante, me la llevé al baño. Entramos al baño, yo la listé, ya terminó y todo, y yo le dije a ella, espérame, porque me estaba yo lavando las manos. Yo le dije, espérame aquí, yo me voy a lavar las manos. Pero ella no pudo esperar, ella salió. Ella salió del baño y yo me estaba así lavando las manos como, Dios mío, se me fue la niña. Y yo salí del baño y no la vi, yo le decía, mía, mía. Y yo salí, si me lavaba las manos, salí corriendo, salí como del baño al pasillito, no la vi. Y ya salí, digamos, ya como al pasillo grande. Y ahí yo la vi ya más lejos y ahí, o sea, como que mi primer reflejo obviamente fue como decirle, ¡mía! Entonces ella volteó a mirar y ella se vino hacia mí, pero ahí fueron esos segundos que yo te digo, esos instantes Sí. que yo, o sea, yo realmente estaba, o sea, más que enojada, tenía miedo. Asustada, yo sí. tenía miedo porque dije, ¿qué se me hizo? ¿Dónde está? O sea, si estamos en Canadá, uno se le pierde el niño y uno se asusta. Claro. Y yo respiré, me arrodillé para estar a su nivel y le dije, me asusté, mía, ¿por qué te fuiste? Yo salí y no te vi y me dio miedo. Y ella se quedó mirándome, me dio un abrazo, me dijo, lo siento, mamá, es que fui a buscar a mi abuelita y a mi papá. Pero si me entiendes, o sea, con 2 años que, aparte como que, no sé, si me entiendes, vino y me ofreció un abrazo y como que a mí se me fue, ya, o sea, como que yo dije, pero obviamente yo le expliqué, ¿sí? Yo le expliqué a ella, le dije, no me gusta que hagas eso, me dio miedo, porque no te vi. Pero si me entiendes, como poder yo reaccionar así, ver la respuesta de ella
en vez de haber salido y haberle dado su palmadón y haberle dicho, usted, ¿por qué se me salió del baño? ¿Por qué se me perdió? Y, ¿sí me entiendes? Es como decir, ok, o sea, hay otras formas de reaccionar y de corregir y de hacerlos a ellos también conscientes Claro. de las cosas, ¿sí me entiendes? Entonces, como que, no sé, o sea, para mí ha sido realmente algo, una forma muy bonita, o sea, yo siento que yo pongo límites, mi hija, o sea, mi hija es capaz de expresar lo que siente, lo que quiere, yo soy capaz de escucharla también, pero todo en el respeto y en el amor. O sea, y si en algún momento, obviamente, si entra la pataleta y todo, pues sí, hay que poner límites, hay que ser firme, pero o sea, yo nunca le he tenido que pegar a ella. O sea, con toda honestidad, sí se me han salido a veces la chispa y obviamente a veces yo levanto la voz, es normal, o sea, como que no podemos ser perfectos, ¿sí me Claro. entiendes? En algún momento se nos va a salir el grito, la palmada, lo que sea. Yo nunca he tenido que pegarle. Sí, hay momentos en que perdió la paciencia, levanto la voz y como que a veces digo, ay, pero Uno bueno. dice, Dios, echa todo el rosario. Uno, Dios mío, por favor, dame paciencia, porque no quiero acabar este chino. Pero lo que te digo, como que respiro, Sí. reparo y al día siguiente vuelvo y empiezo. Claro, porque Y tienes claro tu porqué. Exacto, y es una cosa de todos los días. Entonces, como que siento que es eso, o sea, hay como, o sea, es criarlos a ellos con mucho amor, con mucho respeto, con mucha conciencia y también, obviamente, con mucha presencia. Claro. ¿Sí me entiendes? A veces también de pronto yo sé que es muy difícil, digamos, no sé, cuando uno está cansado, el trabajo, sí, muchas ocupaciones y todo, y obviamente eso a veces como que lo carga a uno mucho, pero también yo siento que el hecho de uno tomarse unos minuticos de escucharlos, de estar presente, de compartir con ellos, eso ayuda mucho. O sea, cuando nosotros en algún momento lo vimos, por ejemplo, con nuestra hija, un momento en que por cosas de proyectos y todo tuvimos que trabajar mucho, o sea, tuvimos que estar como un poco ausentes y empezamos a ver comportamientos en ella que nosotros decíamos, ella no es así, o sea, ella no es una niña que generalmente nos haga pataleta, llore, y entonces también es como, ¿sí me entiendes? Es como uno decir, viene siempre a lo mismo, ¿qué está pasando? ¿Sí? O sea, no es porque sea esta china malcriada, no, es ¿por qué? ¿Sí? Desde la curiosidad, o sea, estará pasando algo que hay en el ambiente y como que nosotros dijimos, nosotros creemos que es que ella está tratando de llamar la atención porque hemos estado menos presentes. Más ausentes, claro. Y como que dijimos, ok, o sea, vamos a reparar, incluso si tenemos 1000 ocupaciones y todo, vamos a tomar un tiempo para compartir con ella, para estar presente, y eso arregla las cosas, ¿sí me entiendes? Sí, entonces, totalmente. Es eso, o sea, yo siento que es muy de todos los días tomar acciones conscientes y reparar y no sé, no creer que porque somos los papás somos seres superiores, que Claro. lo sabemos todo y que nosotros en esta casa se hace lo que yo diga. O sea, mientras tú viva. o sea, de cierta manera sí, en esta casa se hace lo que yo diga en el sentido en que hay unas reglas básicas, Claro. ¿sí? Pero pues hay otras cosas que pues ella puede decidir, ¿sí me entiendes? Como que yo he aprendido a escoger mis batallas. Entonces, como que, sí, una regla es, por ejemplo, en esta casa no se grita, ¿sí me entiendes? En esta casa no se dicen malas palabras. Pero ella puede escoger su ropa, ¿sí? Claro. Ella puede escoger si quiere tomar su leche en el vaso verde o en el vaso rosado. O sea, ¿por qué me voy a...? O sea, para mí lo importante, por ejemplo, no sé, para mí lo importante es que se siente a comer, ¿sí? Pero pues que si quiere comer en el plato verde o en el amarillo, a mí no me importa, ¿sí me entiendes? Ajá. Y al mismo tiempo ella tiene como ese poder de decir, como yo puedo decidir que yo quiero comer en el plato amarillo. No y siempre eso, imponerle. Sí, ¿sí me entiendes? Entonces como que yo siento que a veces uno quiere como micromanejar a los hijos y como sí, tener todo el control y decir absolutamente todo. Y ahí es donde viene como esa guerra también de ellos son seres humanos y obviamente si están creciendo y ellos siempre van siempre van a querer como esos, sí, como desafiar esas cosas y si uno como que nunca los deja decidir nada, pues primero siempre va a estar uno en guerra, peleando con ellos porque obviamente hay cosas que ellos quieren de cierta manera.
Y segundo, pues no sé, creo que cría uno también personas que nunca van a ser capaces de decidir, porque que entonces no son autónomos, el día que de tienen que mañana, siempre sí, decirles qué hacer. el día de mañana es como, ay, mi amor, ¿qué me pongo? ¿La falda verde o la falda roja? Sí. ¿Sí? O sea, no, pues póngase la falda que le guste y la que quiera, ¿sí me Y entiendes? eso también trabaja mucho su autoestima, ¿no? Claro. Y hay algo que tú dices muy bonito que es que independientemente de su edad y nada, y siempre tratarlos con respeto, es ponerse en sus zapatos, ¿no? Conecto mucho con eso porque yo siento que a veces nosotros los juzgamos desde nuestra percepción de adulto, Sí. ¿sabes? Como, por ejemplo, no sé, lo que tú dices, digamos, no sé cuántas veces le hacen a uno una crisis porque se le partió la galleta. Ah, ¿sí? sí, O sea, porque uno le partió que quiere una salchicha y uno se la partió y yo no la quería partir, la quería junta. y entonces uno, ¿qué hace? Uno juzga desde la percepción de uno de Sí. adulto. Que uno de adulto, pues uno dice, a ver, No o es sea, pa' tanto, una ya, salchicha sí. partida o no, es una igual es una salchicha. Para uno, Sí. que uno ya tiene, no sé, 30, 40 años, ¿sí? Que uno tiene todo un recorrido, todo un manejo de emociones Sí. diferente, cuando uno le está hablando a un niño de 3 años, para el cual claramente es el fin del mundo que su salchicha esté partida en dos. Claro, ¿Sí claro. me entiendes? Y es siempre decirles, o sea, uno siempre normalizaba el decirles, porque uno lo escuchaba, no es para tanto, pero sí es para tanto. O sea, Claro. si realmente uno los acostumbra así, de no es para tanto, entonces son los típicos adultos que crecen y entonces son mujeres a las que el hombre las maltrata o las mujeres maltratan al hombre o los humillan en el trabajo o nunca sus opiniones se tienen en cuenta ni nada y son personas vulnerables en todos los sentidos. Y entonces para ellos es normal eso, Exacto. porque no es para tanto. Entonces tú tienes que admitir que pues así te dijeron desde niño, entonces ya desde adulto te Eso es lo acostumbras que a uno eso. se repite. Exacto. Sí, la verdad, a mí todo este tema me parece muy bonito y lo que tú dices, basado con respeto, con el amor que uno tiene por sus hijos, obviamente siendo consciente, creo que es algo muy bonito de uno practicar en el hogar y entender que hacerlo diferente es también hacerlo mejor. Y a veces es lo mejor que uno puede hacer por el amor que uno les tiene a sus hijos. Sí. Entonces, de verdad, María, muchas gracias por todo lo que nos has enseñado el día de hoy y yo lo puedo decir a corazón abierto y con la fe de que yo he aprendido mucho de ese tema, lo he aprendido mucho de ti, de muchas personas más que tú me has recomendado talleres y obviamente psicólogas para seguir y todo. Y quiero que tú le hables a esta camarita y le digas a todas esas personas que hoy en día la están practicando, la crianza respetuosa, o no, o han querido de pronto hacerlo y sienten ese miedo a hacerlo, o que todavía les pesa mucho ese tema de la sociedad. Quiero que les hables directo a ellos y les des de que sí es posible y sí se puede lograr. Sí, o sea, yo realmente les digo, la decisión de cómo queremos criar a nuestros hijos es una decisión que nos concierne solo a nosotros como papás. Nadie más alrededor de nosotros tiene derecho a imponernos las cosas. Entonces decidamos realmente de manera consciente cómo queremos criar a nuestros hijos, pensando en realmente qué adultos queremos crear el día de mañana, ¿sí? Cómo queremos que nuestros hijos se relacionen con el mundo, con las otras personas y en la sociedad. Y con esa convicción tomemos decisiones y aprendamos a crear como esa burbujita. O sea, realmente es yo lo aprendí, digamos, obviamente como en el tema de cuando un niño le hace la pataleta en el supermercado, que todo el mundo lo mira a uno. Sí. En este mundo, cuando esas cosas pasan, o sea, todo el resto no importa, lo que importa es nuestro hijo y nosotros. Estamos en una burbujita y ¿qué queremos hacer? ¿Cómo queremos criarlos? Sin importar lo que los demás digan. O sea, al fin y al cabo, el resto del mundo no es el que convive con nuestros hijos todos los días, no es el que responde económicamente por ellos, no son los que van a estar ahí cuando ellos tengan un problema, cuando uno tenga un problema. Entonces, como que tomemos las decisiones de manera consciente. Si nosotros sabemos por qué lo hacemos, el resto no importa. Y también es una invitación a saber que esto es un camino, o sea, y no es como, ok, ya logré criar de manera respetuosa y consciente y se acabó, no, esto es, o sea,
criar de manera respetuosa y de manera consciente es una decisión que se toma todos los días y que hay días que va a funcionar y hay días que no va a funcionar y tenemos que tener como una cajita de herramientas y hoy saco esta, funciona, pero de pronto mañana saco esta y no funciona, ok, ¿cuál otra herramienta puedo sacar? Ah, ok, de pronto esta sí me funciona y de pronto hay días en que ninguna funciona y no estamos fracasando, es simplemente... Todos los días estamos aprendiendo cómo hacerlo diferente, cómo hacerlo mejor y lo más importante es realmente hacerlo con amor, respetando a nuestros hijos, porque por más pequeños que sean, son seres humanos que merecen respeto y, y estar ahí presentes para ellos. O sea, no es criar, como dicen, una generación de cristal. Siento que es criar una generación consciente que sea capaz de conocerse, de ser fiel a sí mismo, de tomar decisiones, de poner límites y de no ser de pronto como tan vulnerables como tú decías y que a veces de pronto como que uno se guarda muchas cosas o acepta muchas cosas porque uno cree que pues es normal, sino es mostrarle a nuestros hijos que ellos tienen una voz y que desde chiquitos son capaces de usar esa voz y son capaces de decir, ok, me gusta, no me gusta, quiero, no quiero, me siento así, me siento asá. Y es eso, o sea, yo creo que estamos criando seres humanos mucho más conscientes y, o sea, hoy a los que nos están viendo yo les puedo decir si están, o sea, si de verdad de conciencia lo están haciendo y saben por qué, yo lo que les puedo decir es, lo están haciendo bien. O sea, cada día es un aprendizaje y lo están haciendo bien, lo están haciendo de la mejor manera que puedan. Nuestros hijos no necesitan papás perfectos, nuestros hijos nos necesitan a nosotros presentes, conscientes y conectados con ellos. Y vamos a ir aprendiendo, ellos se equivocan, nosotros también, pero lo importante es que podamos enseñarles a ellos como que... O sea, que podamos enseñarle a nuestros hijos que confíen en nosotros y no que nos tengan miedo. Creo que es eso, ¿sabes? O sea, yo crecí mucho tiempo teniendo miedo, obviamente, miedo de la reacción, miedo del regaño, del castigo, de qué dirán, de será que sí, que me... Y yo creo que es eso, es como criemos a nuestros hijos para que no nos tengan miedo, para que desarrollemos en ellos su máximo potencial, les ayudemos a hacer su mejor versión y que no puedan venir siempre a nosotros sin miedo y que no necesiten ir a buscar cosas al exterior, sino que tengan la confianza de venir a buscarlo en nosotros y que sepan que nosotros vamos a estar ahí para ellos. Si hay que corregirlos, los vamos a corregir, pero lo vamos a hacer con amor y somos las personas que vamos a estar ahí para mostrarles el camino, para guiarlos y eso, o sea, lo vamos a hacer siempre cada vez mejor. Yo creo que es como ese es el mensaje. Nunca va a ser perfecto, pero lo importante es que cada día tomemos la decisión consciente de hacerlo mejor. Ay, Mafe, muchas gracias por obviamente desde tu experiencia abrir el corazón y hablar de un tema tan bonito y de verdad con la forma en que como lo hablas, porque yo sé que no es fácil hacerlo, cuando lo que tú dices, cuando uno ha tenido que sanar heridas y todo, ya uno habla con más respeto, con más conciencia y con más amor, y creo que eso me lo llevo yo hoy y estoy segura que muchas personas también, y de verdad te agradezco mucho el espacio y abrirte de la forma como lo hiciste hoy con nosotros. No, muchísimas gracias a ti por el espacio. Creo que, o sea, realmente es un tema que me apasiona y también, como tú dices, bueno, un tema que puede tocar muchas mamás, muchos papás también. Y pues para mí fue muy bonito compartirlo desde mi experiencia, como te decía, nada de que lo sé todo, de que soy una experta, sino realmente como de la pasión que tengo y de lo bonito que yo he visto, de los bonitos resultados que yo he visto, que he visto en mis hijos y de la bonita manera en que eso me ha permitido vivir mi maternidad y claro, sin sufrirla y sin lucharla, sino disfrutándolo. O sea, yo creo que al mismo tiempo si nosotros hemos decidido ser padres es porque igual queremos disfrutarnos a nuestros hijos y disfrutar el tiempo con ellos, entonces qué mejor manera de hacerlo que así.
Así es, Mafe. Y bueno, a toda la audiencia de Tertulia 360 les agradecemos mucho el seguirnos, el escuchar este podcast. Vamos a dejar las redes sociales de Mafe aquí con obviamente nuestros perfiles para que si ustedes quieren más información o quieren saber qué herramientas usó ella, qué libros y demás, pues lo puedan hacer. Y nada, nos vemos en un próximo episodio de Tertulia 360. Tertulia 360. Contando experiencias.